Bueno, sigamos acá entonces, vamos a la palabra de Dios. Quiero que me acompañes ahí directamente a Primera de Reyes. Estamos en una serie, en esta serie de Buenos Días con Buenos Amigos, en Primera de Reyes 17, versículo 2 al 6. ¿Sí? Quiero que vayas conmigo allí, déjame un segundo, paro aquí una cosita. A ver si nos sube ahí. Listo. Primera de Reyes 2 al 6. Venimos hablando y mi esposa compartió en su último devocional un poco acerca de Elías, sí, de Elías, un hombre de valor, de valentía, pero un hombre, dice la palabra de Dios, con debilidades como las tuyas y las mías. Vamos a leer lo que dice aquí. Ya habíamos introducido hoy un poco en el versículo 1, pero vamos a leerlo un poco acá desde el versículo 2. Dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, en el este del Jordán, y allí permaneció, conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Bueno, muchas cosas. Hoy tengo muchas cosas para compartir alrededor de esto, porque esto es un verso, un texto de vida. Es un texto que representa mi vida, nuestras vidas ministerialmente. Y obviamente estoy predicando desde lo vivido, pero también desde el contexto bíblico, porque acabamos de pasar casualmente anoche experiencia bíblica como una noche maravillosa de compartir en la palabra de Dios. Y esta no puede ser la excepción. Y quiero comenzar con algo, con una definición, pero haciendo una ampliación especial. Aquí dice la palabra que la instrucción del Señor a Elías es ir a un lugar llamado Querit. Y quiero compartirte esto. La última vez que compartí el devocional hablé de personajes, de personas que hay al lado. En el contexto bíblico también hay lugares, y los lugares son importantes. El lugar donde tú estás en este momento es importante. Tiene un propósito, tiene una razón, y Dios lo va a usar con un propósito enorme. Pero este Querit, mi esposa ampliaba ya una parte, y lo que sigue también, porque seguido de este párrafo tú vas a ver que habla de la viuda de Sarepta, están conectados dentro del proceso de la vida de Elías. Y quiero que, para los que toman nota, pienses en este devocional a través de la letra P, ¿sí? La letra P es muy significativa para este devocional, porque tiene que ver precisamente con propósito, tiene que ver con proceso, con prueba, tiene que ver con protección, con preparación, con provisión, tiene que ver con poder, tiene que ver con promesas, tiene que ver con perdón, tiene que ver con muchísimas cosas acerca de la letra P, y tiene que ver con papá, ¿sí? Y quiero colocarme allí empezando desde la definición de Querit. Cuando nosotros vamos en el Antiguo Testamento o en cualquiera de los libros de la Biblia, ya sea en su hebreo más antiguo, en el arameo, en el griego, que son los lenguajes originales de donde viene la palabra de Dios, nosotros no vamos por vanagloria ni por que queremos sencillamente aprender un idioma. La razón por la que nos acercamos a los textos originales, a los idiomas originales, es porque fueron idiomas que al traducirlos, ¿sí? Los muy buenos traductores y las personas que se dedican a la traducción, pues han simplificado y han extraído de allí lo que al entendimiento de nuestro vocabulario, pues es posible entender. Los lugares, los nombres, las personas en la Biblia tenían mucha simbología y significaban o querían decir muchas cosas. Bueno, este lugar llamado Querit, al Querit dice el Señor que vaya, tiene una descripción acá en la palabra de Dios, pero tiene una definición específica que cuando vas al original en su raíz hebrea que se llama karat, ¿sí? De ahí viene esa palabra originalmente, significa para nosotros hoy o para el contexto de la Biblia, la intención con la que se coloca esa palabra, significa cortar, desarraigar, separar, acabar,
perder, quitar, quebrar, ¿sí? Y yo quiero contarte el contexto. Yo estaba pasando esta prueba que comentaba mi esposa, estaba saliendo de un lugar, muchos lo conocen, y yo llevaba una parte de mi proceso, de mi prueba, muy fuerte. Yo creo que ya estaba cansado un poco del maltrato, de la indiferencia, de muchas cosas que me estaban pasando. Y Dios, 15 días antes de tomar una decisión definitiva, recuerdo que estaba tomando la cena del Señor y le dije, Señor, yo necesito que me digas algo, necesito que me hables, porque otra de las cosas que funciona por la fe es la palabra. Y sin palabra, definitivamente no me muevo, no me muevo. Bueno, yo tomo la cena del Señor, oro al Señor con lágrimas y le digo, Señor, yo no quiero más esto. Sácame de aquí. Pero voy a serte honesto. Ese sácame de aquí tenía que ver más con mi emoción que con lo que yo realmente quería. Porque tal vez cuando yo le decía a Dios, sácame de aquí, lo que le estaba diciendo no era sácame de todo el lugar de la comodidad donde estaba, sino quítame el dolor, quítame la frustración. Y no sé si tú alguna vez te has sentido así, pero lo que sí sé es que en ese momento yo hago esta oración y Dios me da esta palabra. Dios me dice, Elías, entonces yo entendí, voy a salir, pero mi corazón seguía aferrado a muchas cosas que no querían moverse. Pero Dios me dijo, vas a salir y en ese salir yo voy a orar. Pero yo no entendía esto. 15 días después, o como decimos acá, 3 doritos después, eh, esta decisión se toma, me despiden de este lugar. Yo entiendo que es parte de la voluntad de Dios, pero en mi alma esto estaba siendo procesado. Otra palabra por la P, sí, proceso, de una manera diferente. Cuando yo llego a la intimidad con Dios, cuando llego como Elías al Querit, a preguntarle a Dios qué pasó, esto no era lo que yo quería, escúchame, ya se lo había pedido, estaba pasando, pero yo no lo quería así. Yo lo quería más suave, yo lo quería en mi forma, yo lo quería en el lugar que yo creía que era conveniente. Pero Dios no obra así siempre. Y a veces esa es una de las peleas más grandes que tenemos. Nosotros queremos que Dios quite, ponga, organice y que nos obedezca a nosotros. Y yo quiero decirte con todo mi corazón, no funciona así. Si funcionara así, yo creo que, uy, Dios mío bendito, nos perderíamos de tantas cosas. No funciona así. Funciona de esta manera. Y cuando yo me voy entonces a la palabra de Dios, a las promesas, y yo quiero hacer esta invitación y exhortación, hoy tú tienes promesas. Todos los que puedan estar conectados aquí, y si tú que estás recién conectado, me estás escuchando por primera vez o no tienes por costumbre leer la palabra de Dios, acércate a la palabra de Dios. Ahí está tu relación personal con Dios y allí hay promesas. Otra palabra por la P. Y esas promesas tienen mucha información. De hecho, creo que vamos a pasar varios jueves de próximos devocionales hablando acerca de esta porción bíblica porque tiene muchos elementos que nos quieren llevar a respuestas del Señor. Y para terminar, te corto el testimonio. Yo abro mi Biblia, leo otra vez esto y como los lugares en el contexto bíblico son importantes, yo le pregunto al Señor, ¿qué es el Querit? Y Él me dice esto. Yo te saco, te voy a enviar a otro lugar que no sabía cuál era, ¿sí? Solo sabía que era una tierra nueva, pero no sabía que era esta, ¿sí? Pero Él me va a llevar a otro lugar. Pero mientras tanto dice, vas a estar en el Querit. Ese Querit fue mi casa, ese Querit fue mi familia, pero Dios usó ese lugar para cortar, para desarraigar, porque hay partes del proceso, hay partes de la prueba que Dios usa para romper, para poder pasar a lo nuevo. Y aquí me surgía una pregunta leyendo esto temprano, y es la pregunta que tal vez muchas personas se hacen para poder acercarse a Dios y que tal vez se convierte en un engaño, y es ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Sí? ¿Por qué existe? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos puede pasar esto de sufrir? Porque Dios permite el sufrimiento. Y bueno, esto tiene que ver con esto. Dios a veces a sus hijos, a sus siervos, los tiene que llevar a un lugar, los tiene que mover a un lugar, tiene que permitir alguna situación en su vida por proceso, por prueba. Porque aquellos, dice Pablo en Romanos 8, 26, 27 y 28, dice que para quienes hemos sido llamados, todas las cosas ayudan para bien.
para quienes han sido escogidos por Dios, para su remanente, todo ayuda para bien. Pero esa escogencia implica muchas veces que todo lo que suceda no sea necesariamente lo bueno, ¿sí? Sin embargo, en el proceso, en la prueba, ¿sí? Dios va a garantizar unas cosas, ¿sí? Y Dios va a garantizar las siguientes. En el proceso y la prueba, Dios a veces necesita bajarnos los humos. Porque a veces, como dice Marcos Brunet en una de sus alabanzas, Dios necesita apagar las luces que están sobre el hombre. Y hay momentos de tu prueba y de tu proceso, de lo que estás pasando, de lo que estás viviendo, que tú no logras entenderlo, pero Dios está obrando, ¿sí? Entonces, pero tan duro, pastor, sí, porque Él te necesita diferente, Él necesita transformarte, Él necesita lo nuevo, ¿sí? Cuando tú pasas por una cirugía, Dios necesita limpiar, Dios necesita, otra palabra por la P, purificar, ¿sí? Dios necesita que se purifique algo. Y a veces esto solo se purifica en nuestras vidas a través del sufrimiento. Y por eso me encanta mucho esto, porque aquellos, dice la palabra que dentro de la, otra palabra por la P, promesa, que por esos muchos sufrimientos un día seremos herederos, no solo de ese sufrimiento, sino de su gloria, de lo que Él ya tiene para nosotros. Entonces, cuando veía esto, Dios usa el proceso y la prueba para bajarnos los humos. Y nuestros procesos no siempre responden, nuestras situaciones no van a responder siempre a la lógica humana. La lógica humana podría decir, pero ¿para qué te tenían que despedir, Germán? Eso podría obrar de otra manera. Podían hacerlo, sí, pero la lógica de Dios no funciona así. A veces Dios necesita cortar, desarraigar, quitar. Sin irme al otro texto, más adelante, después de que pasa el Querit, Elías es llevado donde una viuda. Dice que es la viuda de Sarepta. ¿Saben qué significa Sarepta? Ahora desde el punto de vista bíblico, del contexto de los lugares, como lo estamos recordando hoy. Sarepta significa fundir, refinar, perfeccionar a través del sufrimiento. Tú pasas por un querid de proceso de prueba donde Dios quita, desarraiga, te quita cosas, pierdes cosas que amabas, pierdes personas, te duelen cosas que no querías dejar, que las habías atesorado como de Dios y eran de Dios. Pero si son de Dios, Dios vuelve y las quita y las pone el doble, ¿sí? Y las recupera. Pero para eso va a procesar, te va a refinar, te va a purificar. Otra palabra por la B, te va a perfeccionar. Y nosotros tenemos que entender que en el proceso y la prueba es así. Si el proceso y la prueba no me están llevando a transformación, no me están llevando a otro nivel, ¿sí? Pues yo no estoy entendiendo el proceso y la prueba. Mira, hay un punto fuerte. Los cristianos todos sabemos, yo creo que todos acá me pueden decir amén ahí en la transmisión. Todos sabemos que son cadenas generacionales. Todos luchamos y no logramos salir a veces. Cuando sabemos cuál es la solución, cuando sabemos que sencillamente una declaración, una oración de arrepentimiento y una convicción de decisión de transformar nuestra vida va a cortar con una cadena generacional. Va a hacer que nuestros hijos vean una cosa distinta a la que nosotros siempre vimos y estamos repitiendo. Pero no lo entendemos porque no queremos que se nos corte, que se nos desarraigue. Y es fuerte. Tengo acá personas que están conectadas desde otros países que tuvieron que cortar. Y yo te voy a ser honesto. Me he sentado con muchas personas por fuera que cortar el desarraigo de la familia no es fácil. Y voy a serte más honesto. Este país es, ¿para qué? Sabroso. porque aquí yo soy familia con cualquiera. Las culturas cambian. Y un cambio de cultura es un desarraigo. Pero hace parte de tu proceso y de tu prueba. Muchos Dios te envió. Pero muchos otros tú te metiste. No importa si Dios te envió o te metiste. La promesa dice que Dios está contigo. La promesa. Te lo voy a mostrar. Génesis 26:3 para mirarlo en otro texto. Dice, vive en ese lugar, lo acabamos de leer en Experiencia Bíblica en Comunidad. Vive en ese lugar por un tiempo, ¿sí? Yo estaré contigo y bendeciré. Dios le está hablando, ¿ya? A Isaac. Y le dice, vete, vive en ese lugar un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré.
porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. ¿Esto qué es? Esto es promesa. Esta es la P de promesa. La P de un padre que cumple sus promesas. Y si Dios te dijo, estás allí, estás allí. ¿Sí? Y ese lugar es importante. Dios planeó ese lugar para ti. Hay lugares que son incómodos. Cuando uno tiene un mal vecino, hay un lugar que uno dice, uy, Señor, esto no es de Dios. ¿Sí? Tú tomas una decisión. ¿Sí? ¿Qué haces de ese lugar? ¿Un cuarto de guerra? ¿Una bendición? ¿O sencillamente sales de allí? ¿Sí? Y tomas otra decisión. ¿Ya? ¿Y vas a qué? A otro lugar. Pero a veces dejar no va a ser fácil. Algunos no van a querer que se vayan, otros no van a querer dejar. Pero la palabra de Dios a Elías le está dando una instrucción. Me encantó esta frase de W. Tauser que dice, es dudoso que Dios pueda bendecir grandemente a un hombre si antes no lo ha herido profundamente. Y yo te voy a decir, si tú tienes heridas, si estás pasando por pruebas, por procesos, dale gloria a Dios hoy, porque eso lo que ratifica es que tú tienes un propósito y que todo lo que te ha pasado en tu vida es con propósito, por propósito y para propósito. ¿Sí? Hoy pídele a Dios, Señor, yo quiero vitamina P. Vitamina P de promesa, de proceso, de prueba, de Padre. ¿Sí? Ahí en el versículo 3 dice que el Señor le dice a Elías, sal de aquí al oriente y escóndete. Detengámonos ahí un momento. Pero Dios, ¿cómo así que me esconda? ¿Por qué que me esconda? O sea, cuando Dios te dice escóndete, es hazte invisible, hazte no perceptible a los demás. Y vuelvo al punto. Dios necesita a veces apagar las luces que te hacen pensar que eres tú, porque no eres tú, es Dios. Dios necesita apagar las luces que te hacen pensar que en tus fuerzas tú lo vas a lograr. Y ahí necesitamos otra P, que es perder. Porque cuando yo pierdo mi capacidad, me encanta cómo se lo escucha a mi esposa. Cuando lo que nosotros estamos logrando, intentando hacer, sobrepasa nuestra expectativa y nos vuelve incapaces de hacerlo, allí es donde Dios está. Porque cuando yo sé que yo no puedo, es cuando yo puedo decir, Él puede. ¿Sí? Porque hay otra P de puedo. De todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Sé que ese contexto amplía muchas otras cosas de ese pasaje que se repite mucho. Pero si Dios lo hace, yo lo puedo. Pero ¿qué más significa esconderme? Esconderme significa obediencia, consagración. Y otra de las P que me encanta, preparación. Mira, Elías en este contexto recibió 3 cosas por la P que tienen que ver con el Padre. Provisión, tú lees ahí, y cuando vas a la viuda de Sarepta, es provisión. Porque Dios en la prueba provee. ¿Sí? También recibió protección y por eso le dijo escóndete. No sé si te ha pasado que te tardas en salir y cuando sales a los 200 metros hay un accidente. ¿Sabes cómo se llama eso? Protección. Con otra P, que se llama providencia. Porque la providencia de Dios a veces nos guarda o nos permite cosas y dispone cosas que solo Dios las entiende, es su forma, pero hacen parte del proceso y la prueba. Y cuando Dios en parte del proceso y la prueba nos esconde, es porque quiere que nosotros quitemos el brillo. Es que porque quiere que nosotros no brillemos, sino que brille Él. ¿Sí? Es que su gracia nos cura, nos revista. Y alégrate cuando alguien te dice, oye, ¿qué tienes? Te veo diferente. Sí, es el Espíritu Santo que obra en mí. ¿Sí? Porque al final a veces eso es lo que Dios hace cuando te esconde, te quita las luces. Y te voy a ser honesto, especialmente en el servicio. Si hay algo que Dios forma, hay un área en la que Dios forma es en el servicio, cuando tú le sirves a Dios. Porque allí tú eres probado el doble. Y cuando tú sirves, Dios ahí quiere menos que figures. Y vuelvo a la frase que leíamos. Es muy difícil que un hombre de Dios, sin ser procesado, pueda brillar sin perderse y sin caer. ¿Por qué? Porque la unción sobrepasa. Y si no hay carácter, pues lo va a atropellar. Pero si ha sido procesado, si ha sido pasado por el fuego, si ha sido pasado por la prueba, si ha sido refinado, purificado, bueno, este hombre no va a brillar por su luz propia, va a brillar por la luz que viene de la gloria de Dios.
no por mi gloria. Y a veces Dios tiene que decirnos a nosotros, escóndete. No quiero que te vean, no quiero que figures. Me encanta esto porque lo hemos hablado y lo vamos aprendiendo. Algunos de pronto todavía no lo han entendido, pero hay funciones operativas dentro de la iglesia. A mí me encanta cuando alguien, una persona buscando ser purificado, dice, pastor, yo quiero servir. Vienen empresarios, vienen líderes, gente muy importante que va a nuestra iglesia, ¿sí? Y gente que es muy valiosa y muy relevante. Y de pronto ellos en una buena búsqueda genuina le dicen a Dios, yo quiero servirte porque sirviéndote también me hago humilde, hago esto, ¿sí? Y llegan al staff de nuestra iglesia o a la alabanza o a las funciones operativas. Y entonces los líderes que ya están, que ya han sido procesados, designan armas, funciones. Y yo te voy a decir esto, ninguno lo hace intencionalmente, pero pues es el orden y uno va ejecutando las funciones. Entonces lo viví yo, te estoy diciendo que lo viví yo. Yo llegaba y miraba el viernes en la tarde la función que me iba a corresponder en el Ministerio de Jóvenes Adultos al que asistía y miraba la asignación. Viernes, 4 de la tarde, yo hoy sirvo, voy a empezar a servir y yo llegaba tan. Cuando llegaba y miraba, Germán Rodríguez, baños. Y yo miraba y decía, oye, yo era un director comercial, estaba en una oficina, ¿sí? Buena. ¿Cómo decir que tengo que llegar a la iglesia a lavar baños? Sí. Bueno, en el servicio, Dios necesita que tú entiendas a veces que no eres nadie. Que no eres nadie. Y a veces Dios procesa así. Porque hasta que yo no tenga entendido que mis luces se deben apagar para que las de Él brillen, no voy a poder ser puesto. Vuelvo y repito. Es dudoso que Dios pueda bendecir o usar grandemente a un hombre sin antes no haberlo herido profundamente, sin antes no haberlo humillado. Uy, que Dios está malo. No. Proceso, prueba. Te voy a decir otra cosa. Padre. Porque Dios también es padre. Y el padre sabe cuándo decirle a su hijo, venga, usted no es Dios. Porque aquellos hijos que se crean como el centro del universo, bueno, hoy vemos los resultados afuera. ¿Sí? ¿Y esto a qué lleva dentro de la prueba? Lleva obediencia, consagración, preparación. Lleva algo especial, soledad. ¿Sí? Soledad. Y yo les he predicado muchas veces lo que la palabra de Dios dice. No es bueno que el hombre esté solo. Pero la soledad de la que Dios estaba hablando no tenía nada que ver con la soledad que nosotros mencionamos. ¿Sí? La soledad de la que Dios está hablando es que allí en la soledad es donde yo no tengo otro recurso, sino ¿a quién? A Dios. Allí donde la prueba está más dura, allí donde solo queda una medicina, oh Dios, ¿yo qué tengo que decidir? Dios. Porque la otra es una salida fácil. A veces necesaria, porque físicamente ya tome una ventaja. Pero siempre tendré a elegir. Siempre tendré a batallar. Siempre tendré a pelear, como lo venimos hablando. ¿Sí? Siempre tengo la opción de decidir qué voy a hacer con esa soledad. Y es allí en la soledad donde se forja, donde aprendemos la contemplación. Porque para ser honestos, cuando vemos el caso de Marta y María, la situación era que ambas podían estar ocupadas, pero Marta no sabía contemplar a Dios. Y creía que haciendo, que sirviendo, que moviendo, que barriendo, era como contemplaba a Dios. Y por eso lo conecto con lo que decía anteriormente. Cuando tú estás en servicio y te dicen, no lo hagas. ¿Sí? Una consabida palabra que hemos tratado de anular del diccionario evangélico. No, siéntate. No es el tiempo. Pero ¿cómo? Yo hacía esto. ¿Usted quiere ver un activista que no sabe contemplar a Dios? Quítale su actividad. Al otro día está en depresión. ¿Por qué? Porque no sabe contemplar a Dios. Porque su identidad se empezó a fundamentar en lo que hacía. Elías, y vamos a ver este caso más adelante con respecto a la depresión, ¿sí? Elías era un hombre que sustentaba en sus fuerzas. ¿Por qué Dios lo pasa por el querid? Necesita formarlo para lo que venía. ¿Sí? Elías era un hombre de doble para todo. ¿Sí? Doble comida, doble sueño, doble porción. Ese comía, dormía. ¿Sí? Pero a veces los que son a ese extremo necesitan ser procesados en otro extremo. No vamos a poder hacerlo de la misma manera. ¿Sí? No va a funcionar de esa manera.
Y cuando las luces de nuestra capacidad se apagan, estoy seguro que las luces de Dios se van a encender, ¿sí? Y vamos a ver su gloria, y vamos a brillar es por su gloria, ¿sí? Por último, aquí en esta parte dice que este esconderse en el original, la palabra que traduce esconderse realmente no habla de un escóndete y quédate solo allí, no es quítate de allí, ponte acá porque tengo un propósito, ¿sí? Tengo un propósito. Este no es el juego del escondite donde te escondías por nada. No, tengo un propósito. Cuando Dios te esconde, cuando Dios quita tu brillo propio, ¿sí? Allí hay un propósito. Eso es lo que Dios está diciendo en esta palabra. Hay muchos elementos que me llevan a entender esto. Vamos a repasar un poco las P's de las que hemos hablado. Hemos hablado del proceso, de la prueba. Hemos hablado de un padre que tiene provisión, protección y preparación. Porque cuando te esconde, te prepara, ¿sí? Te prepara. ¿Y te prepara con qué? Con propósito. Con propósito. Y allí, cuando voy a Santiago 5:17, ¿sí? Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Es decir, con procesos como los nuestros, con dificultades como los nuestros. Pero que Dios allí definitivamente está obrando. Pero ¿qué cambia? Porque todo el mundo tiene pruebas. Dice Jesús, en este mundo tendrán aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Tenemos un mundo que también sufre y que tiene sufrimiento. ¿Y cuál es la diferencia entonces? La diferencia está en lo que tú y yo hemos recibido en nuestro corazón. A ese Jesús, a que tenemos puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A que un día decidimos, aún con debilidades como lo hizo Elías, con fervor orar para que Dios nos guiara al siguiente paso, ¿sí? Para que Dios nos llevara al lugar que habíamos esperado, para que Dios nos colocara la persona que estábamos esperando, ¿sí? Que queríamos. Y Dios lo hizo. ¿Cumplió qué? Su promesa. Porque una de las razones por las que Elías, si usted lee la primera parte de este versículo 2, dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías. Cuando la palabra viene con todo esto que te he dicho, pero también viene con promesas de restauración, viene diciéndote, esta prueba va a pasar, esta es una leve tribulación, pero después viene lo bueno. Yo te quiero invitar a que digas conmigo, si estás pasando una prueba, Señor, gracias por esta prueba, pero sé que esta prueba también pasará. Y un día vas a seguir y te vas a alegrar de lo que aprendiste en esta prueba y vas a entrar en otra. Quisiera decirte ya no más, pero va a entrar en otra. Es más, algunas se van a parecer a la anterior y dicen, otra vez, Señor, ¿qué es lo que no aprendo? ¿Sí? Pero Dios, a través de su palabra, viene allí. Y aquí me encanta algo porque es una palabra asociada al Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo descendía sobre los discípulos, recibiríamos poder. Y el Espíritu Santo ya está en ti. O sea que donde hay prueba y proceso, ¿sí? Está el Padre. Y donde está el Padre, hay provisión, protección y preparación. Y donde el Padre ha provisto, protegido y preparado, hay una promesa. Y donde hay una promesa, el poder del Espíritu Santo está. Y si el poder del Espíritu Santo está contigo en la prueba, ¿sí? Y va contigo hasta el fin de los tiempos, batalla y pelea, porque este proceso es del Señor. Y hoy alégrate por él, abrázalo, pero no te quedes abrazándolo. Dile, gracias Señor, y te entrego este tiempo. Enséñame a caminar en tu proceso, en tu prueba, en la forma en la que tú quieres que yo camine, en lo que tú necesitas para mí. Mateo 28:20 dice, y el desde el 19, vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles a obedecer, ¿sí? Dentro de la prueba, de lo que hacemos, enseñándoles a obedecer y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hice la promesa y les aseguro que yo estaré con ustedes siempre, porque Dios es un Dios de promesas, es un Dios de poder, y el Espíritu Santo que habita en ti es el mismo que habitó en Elías, para pasarlo por el Querit, para pasarlo por Sarepta
y para llevarlo a su tierra prometida, a su tierra nueva, a donde Dios ha querido que tú estés. Y si tú estás en esta, que es llamada tierra nueva, ahora vas a empezar a entender por qué nos llamamos tierra nueva, ¿sí? Por todo lo que Dios está haciendo, hizo en nuestras vidas. Y hoy yo deseo que en ese proceso que tú estás pasando, financiero, emocional, mental, de salud, relacional, espiritual, porque tal vez estás batallando tu relación con Dios, ministerial, físico. Yo quiero darte la promesa y quiero decirte, el que estuvo con Isaac, con Abraham, con Elías, con el mismo Eliseo, el que estuvo con ellos, ¿sí? Estará contigo. Solo quiero recordarte esto. Pon tu nombre en Santiago 5:17 y léelo de esta manera. Dile tu nombre. Dice, Germán era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar. Si dejaste de orar, vuelve a orar. Porque ahí en la prueba es donde necesitas volver a insistir en lo simple, en lo práctico. Y a una oración de distancia está tal vez una respuesta o una solución. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Mira, si hay algo que la prueba y el proceso producen, es fruto. Créemelo. No lo ves, no lo entiendes, pero va a producir un fruto. Y un fruto que perdura. Hay tantas promesas en la palabra para ti a través de la prueba y del proceso que Dios quiere hoy sencillamente animarte a escucharlas, a buscarlas, a ir a profundizar un poco qué tal vez te quiso decir con una promesa, a hacerle el zoom a la palabra de Dios y que tú puedas ver y entender de parte de Él qué es lo que Él quiere hacer en tu vida, qué es lo que Él necesita hacer para ti, ¿vale?